Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre la diferencia entre rivales y enemistad. Como sabrán, ustedes buscan inmediatamente en el diccionario la palabra enemistad. En algunos podrían llegar a salir como sinónimos, pero no necesariamente termina siendo así, ya que la rivalidad puede abarcar una idea más deportiva de competencia. En cambio, la enemistad se va más a lo negativo. En este video les voy a explicar las diferencias de cómo utilizar la rivalidad y la enemistad en la ficción y cómo podemos diferenciarlo de lo que viene siendo los conflictos en cuanto a rivales de los cómics como de los mangas y animes. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den clic a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Muy bien, voy a ser franco con ustedes y al mismo tiempo también voy a ser muy directo. En los cómics no existen las rivalidades, no de la misma forma como existen en los mangas y en los animes. Verán, el concepto que manejan los cómics norteamericanos, más que todo la línea del subgénero de los superhéroes, es más un derivado de lo que viene siendo el clásico conflicto del bien y el mal, desde la creación del Joker, considerado este como el primer supervillano en los cómics. A medida que fue evolucionando dicho elemento, cada superhéroe que se volvió haciendo popular y que tuvo su propia línea, se le fueron creando varios villanos, y cada uno de estos villanos terminan siendo la principal forma de conflicto para hacer que esos héroes se pongan a trabajar. Ahora bien, en los mangas terminaron evolucionando de una forma distinta, aunque al principio se fue manejando de una forma parecida a como lo hacen los norteamericanos. De cierta manera, por popularidad y por algunas cosas, muchos de estos enemigos se convirtieron en rivales más amistosos, que generan en el protagonista una idea de competencia para mejorarse a sí mismo. Uno de los más clásicos, y podríamos decir que podría iniciar todo esto, pudo haber sido Goku y Vegeta en la serie de Dragon Ball, ya que de por sí se volvió una especie de arquetipo que muchas series siguieron, como Naruto, Black Clover o Boku no Hero. Pero no todas las series en mangas han llegado a implementarlo de esta misma manera, ya que aparentemente estos tipos de rivalidad parecen evolucionar un poco de los mangas Spokon. Son un tipo de manga que se dedica al deporte, en la cual dos personas están teniendo una competencia, pero que siempre encuentran una especie de rival, y esta persona termina haciendo de que el protagonista termine mejorando, ya que dicha persona termina viendo las debilidades de nuestro héroe, forzando a este a mejorar dichas debilidades para algún otro enfrentamiento. Para darles un ejemplo, como Hajime no Ippo. Y creo que este tipo de rivalidades terminaron pasándose un poco para los shonen neketsu, aunque también podemos culpar un poco a Kinnikuman, teniendo en cuenta que inició como una especie de shonen neketsu, pero que se volvió como una mezcla de shonen neketsu con deporte, teniendo en cuenta de que trata de lucha libre. Así que estos elementos deportivos se volvieron algo principal en lo que va en la serie en sí, de Kinnikuman. Pero si ustedes ven series como JoJo's, Hokuto no Ken, no existe este tipo de rivalidad, sino enemistad, ya que el protagonista termina teniendo un enemigo jurado, ya sea en la saga de JoJo's vendría siendo el protagonista con el enemigo de turno. Y lo mismo podríamos categorizar en Bleach o One Piece, aunque en el caso del primero que mencioné, se tenía pensado de que Ishida fuera una especie de rival, pero no terminó de calar tanto al público, hasta que se terminó creando a Grimmjow, que sí cumplió esta idea de rival, pero es un personaje que volvió a salir ya en el último arco, y de ahí no volvió a enfrentarse más a Ichigo, pero esa rivalidad queda latente, así que en el caso de Bleach es un poco intermedio. Ahora bien, debido a que en los cómics no hay esta idea de deportividad, no se puede tener algún tipo de rivalidad de este tipo como lo tienen los mangas, ya que para ellos es un enfrentamiento de vida o muerte contra el villano. Lo más cercano a tener una especie de enemigo que de alguna manera sea el counter perfecto de nuestro héroe, a lo que se llama archienemigo, debido a que son enemigos a los cuales fuerzan al protagonista a trabajar mucho más de lo que serían con enemigos normales, siendo que, para darles un ejemplo, Spider-Man y el Duende Verde o con Venom, aunque este último su popularidad se volvió tan grande que terminó evolucionando de ser un villano a una especie de antihéroe. Pero el Duende Verde se convirtió en el archienemigo de Spider-Man, siendo este el enemigo que sabe explotar mejor las debilidades del protagonista. Y lo mismo encontrarán con otros villanos, que viene siendo Red Skull con el Capitán América, el Guasón con Batman y el General Zod y Doomsday con Superman. Sí, se sorprenderán de que no mencioné a Lex Luthor. La verdad es que en el caso de Lex Luthor ocurre algo muy semejante a lo que mencioné de Venom.
Aunque el Lex Luthor no es tanto por su popularidad, sino que la misma personalidad del personaje hace que en ocasiones este se vuelva bueno. Entonces como personaje termina evolucionando o redimiéndose, más que ser un enemigo permanente de Superman, debido a que su motivación es únicamente demostrar a la humanidad de que puede sobrevivir sin los superhéroes, y en ocasiones se muestra de que tiene fe en que la humanidad puede progresar. Gran parte del problema del Lex Luthor, más que todo, siempre ha sido su codicia o ambición. Entonces no es raro que dependiendo del escritor siempre haga de que Lex se termina redimiendo y dándose cuenta de que este tipo de lucha contra Superman termina siendo lo más ridículo que haya hecho en toda su vida. Lo cual estos aspectos de Venom y Lex Luthor terminan recordando un poco a villanos que se volvieron buenos, como en el caso de Vegeta de Dragon Ball, aunque en estos casos no llega a la misma idea de rivalidad, ya que en el caso de Spider-Man se mantiene lo más alejado del simbionte Venom y no tiene ningún tipo de idea de querer superar al simbionte. Y lo mismo con Superman, no tanto con la idea de verse alejado de Lex, pero sí cuando Lex se vuelve bueno mantiene una especie de amistad cordial. Es por eso que quiero decirlo bastante bien. En los cómics no existe esta idea de rivalidad deportiva entre otros personajes. Lo más cercano, si quieren buscarlo, sería entre Batman y Superman. Pero aún así, estos dos no compiten para ser un mejor que el otro, sino porque las mismas situaciones ameritan de que estos dos se enfrenten y siempre terminando forzando dicha pelea. Ya sea porque un villano haya controlado la mente de Superman, como es el caso de Poison Ivy, o que ocurra lo contrario. Es por eso, no existe esta forma en que lo ha llegado a utilizar el manga, lo cual dice las diferencias culturales entre ambos sectores, y al mismo tiempo lo diferente que son los géneros, ya que el mundo de los superhéroes es un mundo en el cual se divide en blancos y negros y un poco a grises, mientras que en los mangas, aunque sí hay una lucha entre el bien y el mal, la verdad, su verdadera intención es enseñarle o mostrarle al lector que no todas las personas terminan siendo realmente malas en algunas ocasiones, y que siempre hay espacio para redención, o que a veces simplemente son enemigos de las circunstancias, dependientemente del arco argumental. Enseñanzas que, en mi opinión, vienen mucho de los deportes. Se puede decir que a la final, el Spokon terminó influyendo bastante en lo que vienen siendo los Shonen Neketsu. Aunque aún así que haya mencionado esto, no significa que en las series de Dragon Ball, Naruto, o en otras series, no significa de que haya enemigos al estilo de los cómics, es decir, de que solamente sean archienemigos. En el caso de Freezer, de Dragon Ball, termina apareciendo más a un enemigo eterno que siempre va a estar en la franquicia de Dragon Ball, muy parecido a muchos villanos de los cómics en ese particular. Y en el caso de Naruto, pues como a la final Naruto muchos villanos se volvieron buenos, es muy difícil encontrar un enemigo así. Creo que el más cercano a la final termina siendo irónicamente Kaguya. El peor villano se convertiría en el único verdadero villano irredimible, según mi opinión, porque no he visto Boruto y no quiero saber nada de eso. Pero en otras series sí pueden entrar en esa categoría. Así que digan en los comentarios sus villanos favoritos, ya sea de cómic o manga, o de cualquier otro medio. Los estaré leyendo y pueda que les responda. Aquí Dredd, no se les olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram, Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.